Como vemos en pantalla, el título del mensaje es Las oraciones del apóstol Pablo. Cuando pensamos en este tema y nos damos un viaje en el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta fácilmente que la oración se revela como una de las prácticas que eran parte profunda de la vida del apóstol Pablo. Pablo entendió que gran parte de la victoria del cristiano está en tener una vida de oración. Eso lo podemos descubrir fácilmente leyendo la primera carta o la carta a Filipenses en el capítulo 1. Filipenses capítulo 1, el versículo 19 dice de la siguiente manera: porque sé, es decir, estoy convencido que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. No solamente estaba confiado de su comunión, de la sabiduría que le daba el Espíritu Santo, de lo que estaba aprendiendo de parte de Jesucristo, sino que también su confianza estaba en las oraciones de otros santos por él. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, un texto muy conocido entre nosotros, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La importancia de una vida de oración para mantenernos en paz delante de Dios, para que nuestras mentes, viviendo en un mundo lleno de afanes, estén tranquilas, estén con el gozo del Espíritu. Por eso la exhortación a una vida de oración, a una vida de oración profunda y continua, siempre estuvo presente en la enseñanza de Pablo, como se lo dijo a los colosenses, el capítulo 4, versículo 2. Dice lo siguiente: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Lo notan? Perseverad. No solamente somos llamados a perseverar en la doctrina de los apóstoles, sino también a perseverar en la oración. De hecho, ambas cosas están ligadas, porque es a través de perseverar en la doctrina de los apóstoles que aprendemos que debemos perseverar en la oración. Ahora, en este estudio, no tanto nos enfocaremos a la oración que debemos hacer por nosotros mismos, sino que nos enfocaremos en una vida constante de oración, pero en favor de otros cristianos o de otras personas. Como bien se refleja en el capítulo 1 de esta misma carta a los colosenses de parte del apóstol Pablo, y el versículo 3 que dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cada cuanto Pablo tenía en mente a los hermanos allá en Colosas. Dice: siempre, siempre orando por vosotros. Y este va a ser el objeto de el contenido de este mensaje. Las oraciones, las oraciones de Pablo, pero por otros, para que así nosotros aprendamos esa parte de la voluntad de Dios que a menudo puede ser descuidada por muchos de nosotros. Normalmente en los grupos o cadenas de oraciones
Siempre el énfasis de nuestras oraciones por otros son en su gran mayoría por cosas materiales. Y si bien sí las necesitamos, el énfasis de las escrituras está por otro lado. Y espero al final esa pueda ser la meditación que se quede en nuestro corazón para colocar en práctica. Como primer punto, entonces vamos a ver la oración de Pablo por los santos, por los cristianos que él, que fueron parte de su época, de su generación, para que así nosotros podamos también aprender a tener en estos aspectos en cuenta a los cristianos de nuestra generación. Vamos a ver entonces como una especie de lista, ¿no? De lista donde vamos a aprender esa voluntad de Dios, de la oración unos por otros. Como les decía, sí, yo sé que pedimos por el pan, como se nos ha enseñado por parte de nuestro Señor Jesucristo. Sé que pedimos mucho, sobre todo la oración que más se pide en estos tiempos es la oración por salud, porque estamos en un mundo donde somos vulnerables en esa parte física en gran manera. De una u otra manera, cristianos a través en el mundo entero están padeciendo problemas de salud. Lo otro es trabajo, porque pues la economía se torna muy difícil y está bien. Pero en esta lista, el enfoque primordial, quiero que notemos lo necesario que es para que nosotros podamos seguir en este camino de la fe. Y la primera lista que encontramos en la oración de Pablo por otros, como dice allí, siempre orando por vosotros, vamos a ver cuál era, cuál era esa lista que Pablo tenía en cuenta por otros cristianos. En primer lugar, vamos a ver que la oración de Pablo por otros santos consistía en orar para que no pecaran. Suena un poco extraño, ¿no? Orar para que no pecaran. ¿Y dónde podemos encontrar eso? Bueno, esa lista la podemos encontrar en 2 Corintios capítulo 13, versículo 7. Dice la escritura, oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. ¿Eh? Oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Qué oración tan importante que Pablo está haciendo aquí. Qué oración tan necesaria. Imagínense, imaginémonos nosotros en nuestro recinto de oración, orando por hermanos en especial, para que ninguna cosa mala hagan. Y noten el énfasis, ninguna cosa mala hagáis. Bueno, hermanos, sabemos que el pecado es una obra personal de cada quien. El que peca infringe la ley. El que peca es una decisión que cada persona toma. Pero aquí vemos cómo nuestras oraciones pueden influir para que otros hermanos no pequen, no hagan el mal. Y claro, en el contexto estamos hablando de una iglesia que Pablo conocía los problemas de estos hermanos. Y Pablo podría saber específicamente que ellos estaban necesitando, más que cualquier otra cosa en este momento crucial de sus vidas, que se que se mantuvieran puros y santos ante Dios. Y esa era la oración de Pablo. Yo sé que al final uno puede salirse con la suya diciéndole a Dios no, pero los hermanos están pecando es porque ellos no te aman, ellos te desprecian, ellos aman el mundo. Y bueno, como les dije, al final cada quien tiene que tomar su propia decisión. Pero fíjense que si Dios dejó escrito esto como un ejemplo de la vida de Pablo, de su oración por otros hermanos,
es porque Dios puede hacer algo. Dios, a través de nuestra oración, puede impedir que otros hermanos hagan el mal. ¿Cómo? No lo sabemos. Quizás los puede estorbar. Quizás puede ser que ellos se topen con un versículo que los haga resistir a esa tentación. De alguna manera, pero si está la oración por otros para que no pequen, es porque Dios puede oír esa oración. Dios puede contestar esa oración. Hermanos, ¿y qué mayor bendición que Dios responda una oración de esas por otro hermano? ¿Qué mayor bendición que eso? Que un hermano no se deje llevar de los momentos difíciles para pecar, que no se deje llevar de la salud de la mala salud que tiene para blasfemar de Dios, que no se deje llevar de que no tiene trabajo, no tiene empleo para no apartarse del camino y no renegar de Dios. Qué buena bendición. Pero yo sé que la mayoría nos enfocamos simplemente en que Dios le dé un empleo a tal hermano o Dios le restaure su salud. Pero ¿qué tal si también incluimos allí, Señor, que nuestro hermano no se deje llevar por el momento difícil que está pasando y que no se involucre en cosas malas? Por favor, ayúdale, Padre. Fijan cómo podemos eh, ser eficaces en nuestras oraciones, que eso es lo que Dios quiere, que seamos eficaces en nuestras oraciones. Y tomando este ejemplo de Pablo, yo sé que podemos contribuir en la santidad de muchos santos y muchos santos pueden contribuir en la nuestra, como una familia, como lo enseña la Escritura. Otra oración de Pablo, allí mismo en 2 Corintios, capítulo 13 versículo 9, otra oración que hacía por los corintios, para que sean perfeccionados. Dice el versículo 9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. ¿Noten? ¿Y a qué se refiere Pablo con perfección? Si examinamos la primera carta a los Corintios, vemos la, la exhortación, la amonestación de Pablo a la niñez de los Corintios. Eran como niños en la fe. De hecho, tenían tendencias carnales. Una de ellas había divisiones entre ellos. Eran pues niños en la fe. Y a veces nosotros podemos menospreciar a los que van comenzando el camino o a la primera que cometen un error, caerles encima. Pero ¿qué tal si tenemos también en cuenta esta oración? Oración para su perfección. Sí, el nuevo cristiano debe tener hambre de la palabra, debe esforzarse, debe buscar porque es niño, pero nosotros también tenemos un papel en ese crecimiento de esa persona, un papel que cumplir. A veces eh, de toda la iglesia, uno solamente o dos son los que tendrán quizás la capacidad de instruir en cuanto al conocimiento de ese hermano. Pero no quiere decir que los otros se tengan que desentender de los nuevos. Los otros tenemos un papel. ¿Y cuál es ese papel? Orar por su perfección, orar por su madurez, para que ese cristiano pase de ser un niño a ser un adulto, un cristiano adulto y maduro, que no se deje llevar por cualquier viento de doctrina, que tenga la capacidad para resistir los momentos difíciles, que no caiga fácilmente en los pleitos, en las divisiones, sino que sea un cristiano capaz y maduro. Entonces, es una lista muy buena que podemos incluir allí en nuestras oraciones. Otra lista que tiene grandes bendiciones es la que encontramos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 versículos del 11 al 12. Dice Pablo, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Con qué propósito? Noten, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Versículo 12.
para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Para que el Señor se glorifique en nosotros y en ese glorificarse del Señor, nosotros seamos bendecidos, está de por medio la oración unos por otros. Pero imagínense qué tipo de oración es esa. ¿Ven la primera? Para que Dios los tenga por dignos de su llamamiento, para que sean personas que estén aprobadas para ir al cielo. Eso es lo que quiere decir, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes serán esos dignos del llamamiento de Dios? Esa es una oración que podemos incluir en nuestra lista. Una bella oración. Y noten la otra. Y cumpla como el Dios que no miente y lo que promete, ahí está su firma de que se va a hacer realidad. Y cumpla todo propósito de bondad. Dios es el Dios bondadoso. Su gran bondad en su máximo esplendor se dio a conocer cuando entregó a su Hijo unigénito como la ofrenda perfecta por los pecados. Ese mismo Dios puede cumplir todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder en nosotros por la oración de otros. La iglesia necesita hacer su obra. La iglesia necesita que la obra de Dios se lleve adelante. Pero para eso necesitamos las oraciones de todos. De todos. Aquí nosotros en Buenaventura podemos estar orando para que allá en Bogotá Dios cumpla estas cosas y los hermanos con fe hagan la obra de Dios, porque la obra se necesita, que no tengan temor de salir a predicar, que sigan adelante con los planes del reino de los cielos. En eso contribuyen las oraciones, porque Dios con su poder, pues le va a abrir puerta a los hermanos allá en Bogotá. Porque poderoso es Dios y el nombre de Jesucristo entonces será glorificado. Pero a veces cuando pensamos en que se cumpla todo propósito de Dios en nosotros, la mayoría pensamos solamente en cosas terrenales. Pero miren el todo propósito que Pablo habla aquí. Propósitos de cosas por las cuales necesitamos nosotros para avanzar en el reino, para seguir hacia adelante, para no desmayar y todo, cada uno contribuir con su granito de arena. Ciertamente hay hermanas que ya no pueden tener, o hermanos, varón y hembra, que no pueden tener por la edad la misma lucidez para enseñar la palabra de Dios a otros. Pero miren qué herramienta tienen aquí, qué poder tienen aquí, qué poder tan grande para contribuir en la obra de Dios y en eso manifestar las bondades del Dios de toda bondad, que lo va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir. Otro propósito, para que los santos sean ricos en amor. Hay algunos que se quejan de una iglesia y dicen, no, es que yo me fui de esa iglesia porque es que no sentí amor en esa iglesia. Pero la pregunta clave es, ¿y usted qué hizo? ¿Qué hizo por el amor de esa iglesia? ¿Qué hizo para que creciera el amor de esa iglesia? ¿Simplemente la criticó y se fue? ¿Simplemente dijo, es que aquí no está Dios y yo más bien me voy a una iglesia donde yo sienta a Dios, yo siento el amor de Dios? ¿O se puso a doblar rodillas para que el amor de esa iglesia creciera? Porque eso fue lo que hizo Pablo. Filipenses capítulo 1 versículo 9, fíjense lo que dice. Y esto pido en oración. Y esto pido en oración. ¿Qué cosa, Pablo? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Recordemos que el conocimiento envanece,
pero el amor edifica. Y el amor siempre debe ir acompañado de conocimiento. No se pueden separar. Y la oración de Pablo era para que abundara el amor de ellos en la ciencia y en todo conocimiento, que seguramente tenían los filipenses, una iglesia con ancianos, con sus obispos, y aún Pablo ora para que esto abunde en la vida de ellos. ¿Y a qué lo iba a llevar ese amor? A lo siguiente, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Sí ven? ¿Sí ven la importancia de tener esta oración en nuestra memoria para con otros cristianos? Que el amor de nuestros hermanos abunde aún más y más. Porque hay iglesias que, bueno, en doctrina están muy capacitadas, pero esa doctrina no refleja el amor de Cristo. Simplemente es solo conocimiento. Y aún las hermanas son muy capaces, pero no se ve reflejado con amor, con ese amor sacrificial que se entrega por otros, que está pendiente de sus hermanos. Bueno, eso, para que crezca eso, es necesaria nuestras oraciones. Así que el día que pensemos simplemente en irnos de una iglesia porque no vemos amor, preguntémonos, ¿me he dedicado a orar para que abunde el amor de mis hermanos? Porque es fácil criticar hermanos, créanme, pero hacer, colocar mi granito de arena, en realidad son pocos. Otra oración que Pablo incluía allí, otra lista que Pablo incluía allí en sus oraciones por otros cristianos. Quiero que la anotemos en primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3 versículo 10. Dice Pablo, orando no de vez en cuando, no, orando de noche y de día con gran insistencia. ¿Para qué? Para que veamos vuestro rostro. Pablo quería ir allá, pero no solamente eso. Y completemos lo que falte a vuestra fe. Oración para la edificación de los hermanos. De los hermanos que queremos visitar. Y pensemos siempre en esto. Siempre que pensemos visitar una congregación, no solamente vamos con la mentalidad de que nos reciban, de que disfrutemos un momento con los hermanos. No, nuestra mentalidad, o ver a nuestros hermanos. No, nuestra mentalidad, aparte de eso, debe ser contribuir en algo para con su fe. Y eso, desde el momento en el cual planeamos ir a ver a tales hermanos, debemos ser insistentes en de día y de noche colocarlo en oración delante de Dios. De tal manera que el día que lleguemos a visitar a aquellos hermanos, porque son cosas que uno se propone en su corazón y Dios las puede permitir, el día que lleguemos a contribuir para la fe, para la edificación de aquella iglesia, de aquellos santos. No nos debemos de llevar del conocimiento que tengamos, sino que contemos con Dios insistentemente. Y si colocamos en práctica eso, yo sé que nuestras próximas visitas van a ser de mayor bendición para con otros cristianos, porque todos nos necesitamos unos a otros. Bueno, hasta aquí está lista, hermanos, que les quería compartir en cuanto a la oración de Pablo por otros santos. Pero hay otra lista dentro de dentro de las oraciones de Pablo que quiero que también las analicemos.
Y es la oración de Pablo por los perdidos, por los perdidos. Ahora, los perdidos necesitan que nosotros oremos por ellos, pero, y yo sé que los que estamos aquí, que somos cristianos, van a estar de acuerdo que en la gran mayoría de las veces que se pide oraciones por los perdidos, o es porque están presos, porque estaban delinquiendo y cayeron presos y para que Dios lo saque de la cárcel. De pronto viene una hermanita que su hijo cayó preso, pues obviamente es madre y le duele en su corazón y pues si nos dice hermano, les dice hermano, oremos por mi hijo que pues está preso y que Dios le permita salir. Otra que pues tal familiar cayó enfermo y son ese tipo de oraciones por los perdidos. Pero hermanos, en serio, en la escritura nosotros vemos que Dios nos manda a orar para con los perdidos por esas necesidades. Realmente no vemos eso en la Biblia. La única oración que Dios manda que hagamos por los perdidos, Él mismo nos las enseña. Debe ser esa la razón por la cual a veces no logramos ser tan efectivos cuando oramos por los que están perdidos. Y yo sé que cuando le ocurre algo a nuestros familiares que no conocen a Cristo nos angustiamos, pero son pocos los que cuando piden que los santos oren por esos familiares, oran para que Dios haga lo siguiente. Romanos capítulo 10 versículo 1. Miren la oración de Pablo por los perdidos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es, ¿con qué propósito? Para salvación, para salvación. Pablo entendía que los israelitas estaban perdidos, no querían aceptar a Jesucristo, querían seguir viviendo sus vidas. Y Pablo, ¿quién más que Pablo estaba consciente de todas las necesidades que tenía Israel, oprimida por los romanos? Habían problemas de acueducto, problemas de toda clase. Pero la oración, hermanos, que Pablo tenía en mente era la oración por la salvación de Israel. Israel no iba a hacer nada más. Ellos podían obtener la victoria política, pero perdido, ¿de qué les serviría? No, hermanos. La oración que tenemos que tener en cuenta en nuestro corazón por los perdidos debe ser para salvación. Y esta es una oración cooperativa por los perdidos, es decir, que toda iglesia debe cooperar con su evangelista para que esta oración se cumpla. ¿En qué sentido? En que se le abra puerta a su evangelista para que le predique a los perdidos. Sí, todos estamos llamados a predicar el evangelio, pero estamos hablando de manera especial por lo que vamos a leer en Efesios capítulo 6 versículo 18. Dice, dice la escritura, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo que ya vimos, oración de Pablo por todos los santos. Y dice el versículo 19, notemos, y por mí, o sea, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, pero también por mí, el predicador, ¿a fin de qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Es que para predicar el evangelio necesitamos denuedo. Claro que sí. ¿Qué es denuedo? Denuedo es valentía. Entonces, cuando Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, parte de que Pablo
sintiera esa convicción y esa valentía, era porque otros hermanos, preocupados por los perdidos, oraban en favor de Pablo, para que Pablo no temiera de predicar a Jesucristo. Entonces, cuando hagamos campañas bíblicas, no pensemos que estamos acompañando simplemente. No, los que no están predicando deben estar orando para que cuando el hermano que dirige el estudio a los perdidos tenga la valentía de no modificar el evangelio, de no cambiarlo, de no suavizarlo para que la gente se sienta contenta, sino de dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, lo que Dios manda para los perdidos. Entonces, para eso es necesario las oraciones de los santos que tienen en su corazón la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven. Quiero que me acompañen a leer 1 Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 4. Dice la palabra: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahora, aquí se mencionan las clases de oraciones que hay, pero nos vamos a enfocar en una de ellas y son las peticiones. La palabra en griego petición aquí no alude a cosas que yo cuando estoy orando necesito yo, no. No se refiere a cosas que yo necesito. Es que Dios te voy a pedir, dame y ayúdame. No. Aquí peticiones no se trata del individuo que está orando. Aquí las peticiones son una intersección que yo voy a hacer por otro. ¿Sí? Peticiones que yo voy a hacer no por mí mismo, sino por otro. Y esa es una exhortación del Espíritu Santo para los cristianos. Y dice que Dios nos exhorta a que intercedamos, hagamos peticiones por todos los hombres. Dice por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es decir, no solamente por los que están en eminencia, sino por todos los hombres, sino que en el versículo 2 especifica un grupo que va a contribuir a que los cristianos puedan seguir haciendo su misión. Dice, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero este vivamos quietos y reposadamente no significa eh, que los cristianos vivan en un mundo color de rosa, donde no haya ningún tipo de violencia, donde nadie los persiga. No, no es tanto el punto así nomás. El punto de tener en cuenta a los gobernantes para que vivamos quietos y reposadamente se especifica allí con toda piedad y honestidad. Es decir, para que sigamos sirviendo a Dios. La piedad refiriéndose a las cosas espirituales, las cosas religiosas, honestidad en cuanto al testimonio del cristiano, es decir, para que sigamos brillando en este mundo lleno de maldad. Versículo 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. 4: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiero que noten una frase que se repite en este contexto. Si ustedes les prestan atención, leímos allí todos los hombres. Bueno, ese todos los hombres que Dios quiere que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad son los mismos del versículo 1, por los cuales Dios nos manda que los incluyamos en nuestras oraciones. Ese es todos los hombres. Son todos los hombres del versículo 1, son los hombres que Dios quiere que oremos para que, según el versículo 4, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No sé si lo habíamos visto de esta manera, pero esta es la manera que Dios quiere que lo veamos. Que nuestras oraciones entendamos que la humanidad está perdida
y que no podemos dejar de orar porque esta es la voluntad de Dios. Esto está en el corazón de Dios, es lo que Él quiere, que los hombres se salven. Y para eso quiere que los cristianos estemos intercediendo para que los hombres sean salvos, para que llegue a esos corazones sedientos, con hambre y sed de justicia, esos corazones dolidos por el pecado, a esos corazones que reconocen que están en bancarrota, son pobres en espíritu y quieren conocer a Dios. Necesitamos orar entonces, seguir orando, abundando más. Si lo estamos haciendo, necesitamos crecer más en eso. ¿Por qué? Porque queremos lo que Dios quiere o no queremos lo que Dios quiere. Dios quiere que salvar a todos los hombres. Y para eso nos dice, exhorto ante todo que se hagan peticiones. Exhorto ante todo que se hagan peticiones, ante todo, ante todo. Sé que hay muchas cosas que les preocupa. Sí, hay muchas cosas que nos preocupan, pero ante todo, tengan en cuenta esto. Por favor, tengan en cuenta esto. Eso es, lo que, es el llamado de Dios para con nosotros. Conclusión, mis hermanos, imitemos con insistencia entonces este gran ejemplo aprobado del apóstol Pablo, porque de él leemos lo siguiente. Filipenses 4:9, Pablo nos dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, pónganlo en práctica y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Y a quién no le gustan las palabras de Pablo que dijo al final de sus días que había acabado la carrera de la fe, que le esperaba la corona de justicia? Bueno, parte de esa victoria de Pablo fue llevar esta vida de oración por otros, por los santos y por los perdidos. Y eso Él quiere que imitemos de Él. Entonces, la conclusión de este estudio no es dejar de orar por aquellas necesidades físicas que todos tenemos, sino priorizar y abundar en la oración por aquellas necesidades espirituales que son trascendentales para heredar la vida eterna. Y no solo la nuestra, sino la de muchas personas. Eso es las oraciones del apóstol Pablo. Que Dios les bendiga, mis hermanos.